¿Viajamos para dónde? ¿Para Ucrania? Vamos a estar hablando de Ucrania. Vamos a irnos al mar Báltico, ¿te parece? Me encanta. ¿Qué lugar? Bueno, porque hubo una investigación que hizo The Wall Street Journal que generó portadas en varios medios de comunicación occidental de peso y que obliga de alguna manera a Bruselas, a Washington, a dar algún tipo de explicaciones. Marca agenda. Obviamente, marca agenda. En su momento, bueno, habla sobre la voladura del Nord Stream. Recordarán lo que fue, bueno, ese evento que también fue clave en el curso de la guerra en Ucrania. Porque es como el gasoducto Néstor Kirchner, pero de los europeos. Claro, a ver, es una red de gasoductos que va por debajo del mar Báltico, que conectaba a Rusia directamente con Alemania. En el momento del liderazgo merkeliano, cuando estaba todo bien entre Rusia y Alemania, siendo Alemania una de las grandes beneficiadas, ¿no? De esa relación, sobre todo a nivel europeo. Digo, Alemania era el país que más aprovechaba la ventaja que tenía del gas barato ruso para fomentar su industria y fortalecer ese lugar histórico que ha tenido Alemania como un país industrial. El corazón de la industria europea. El corazón de la industria europea, un país de pleno empleo y demás. Bueno, en base también a la energía barata que venía de Rusia. ¿Qué quería Merkel? Bueno, abaratar costos. Y por eso se logró este acuerdo que permitió la construcción del gasoducto, el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, que le costó muchísimo dinero tanto al Estado alemán como al Estado ruso. Se habla de cerca de 20.000 millones de dólares. Euros, más caro todavía. La idea era dejar de traer el gas por tierra, en parte, ¿se acuerdan que, y esto sigue pasando increíblemente, parte del gas que Rusia exporta a países europeos, como por ejemplo Hungría, que le sigue comprando gas a Rusia, pasa por territorio ucraniano. Y Ucrania tiene, obtiene grandes ganancias de ese paso, porque cobra, por supuesto, los impuestos correspondientes, ¿no? Y se venía beneficiando, es más, implicaba prácticamente el 2% del PBI de Ucrania, se explicaba en parte por el paso que hacía el gas ruso por su territorio hacia Europa. Que hablamos de camiones. Claro. Hay que ser camionero, ¿eh? Es decir, che, ¿dónde vamos? La ruta de Rusia a Alemania. Una ruta bastante complicada. Pero bueno, a los ucranianos les convenía muchísimo. Sí. A los europeos no tanto y Rusia no quería saber nada. Bueno, se había logrado entonces la creación de este gasoducto que en medio del conflicto, al poco tiempo de que se lance la operación militar especial en Ucrania, voló por los aires. Por los aires no, voló debajo del mar. Sí, todos, era 2 más 2 es 4. ¿A quién beneficiaba esto? Directamente a Ucrania por un lado y a Estados Unidos por otro, que a partir de ese quiebre total que existió a partir de ese momento entre Rusia y Alemania y el resto de Europa, empezó a llegar el gas estadounidense, mucho más caro, por supuesto, que el ruso, el gas licuado, ¿no? Norteamericano. Por otro lado estaba Rusia, que pedía una investigación seria, le pedía a la ONU que investigue quién había sido, claro. Y Alemania en un papel bastante, como siempre, ¿no? Desde que está Olaf Scholz en el poder, de sumisión total, porque le estaban volando. Esto es infraestructura crítica. Aparte es infraestructura civil y es un ataque que se da contra una nación que pertenece a la OTAN. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué dijo The Wall Street Journal? Dijo que, al parecer, esto con un costo de $300.000, se armó una tripulación de 6 miembros en un pequeño yate alquilado que daba la impresión como había una mujer y eran como que si fuesen unos amigos que estaban vacacionando en el mar Báltico, ¿no? Daba la impresión de que ese era el escenario. Bueno, en esa tripulación había buzos muy experimentados, profesionales. Buzos tácticos. Así es. Uno de ellos se llama Volodymyr Z. No se sabe ahora cuál es el paradero de este Volodymyr Z, que evidentemente, según la investigación que hace The Wall Street Journal, fue quien bajó con el resto del equipo, ¿no? Con un par de buzos más, puso los explosivos y dinamitó
el gasoducto. Se llama Volodymyr como Sí, Zelensky. como Zelensky, es increíble, es increíble, se llama Volodymyr Z. Esta es una película, pero... Bueno, esto yo creo que Netflix tiene para Pero sí. una serie que ¿Se sabe seguramente... la profundidad que tuvo que bajar? Porque Creo que 80 metros. está bien, no es para cualquiera. Puso el explosivo, voló el gasoducto y se fue lo más campante de todo el equipo, ¿no? Se fueron... Puso los explosivos, se fueron. Se fueron, voló, en realidad... Estaban tomándose un whisky aparte, cuando... ¡pah! Claro, generó aparte un problema medioambiental grave, no es Tremendo. una boludez. Y bueno, en su momento hubo una investigación que hizo tanto Suecia como Dinamarca. Empezaron Claro. a investigar, no dejaban que participe Rusia de la investigación. Y en un momento para otro dijeron, no hay mucha evidencia, cerramos todo, acá no pasó nada y chau. Recordame ¿Qué? algo. Suecia, cuando se puso a investigar eso, todavía no estaba en la OTAN. Después se suma a la OTAN. Después se suma la OTAN, Dato para tener en cuenta ahí, ¿no? sí. Y abandona su neutralidad histórica. Claro. Porque en ese momento era un país neutral, investiga qué pasó. Investiga porque aparte, a ver, es algo que afecta a todos los países de la zona. Y aparte el pasivo medioambiental, que ni te cuento. Bueno, ahí viste que los ambientalistas, Greenpeace no dijo nada, ¿no? No, ahí no. No Y estaban. aparte Alemania, te están bombardeando, te están volando un gasoducto por el cual invertiste un dineral. Es curioso lo de Alemania, ¿no? Y Alemania, de hecho, hubo una investigación que llevó adelante la Fiscalía Alemana y dictó órdenes de detención contra este Volodymyr Z. O sea, hay una parte de la justicia alemana que está queriendo, bueno, traer a los responsables a que rindan cuentas. ¿Qué dice este artículo de The Wall Street Journal? Dice lo siguiente, es muy gracioso, porque aparentemente Volodymyr Zelensky sabía. Viste que Zelensky dijo en su momento que no tenía nada que ver, que eran los rusos, le echaban la culpa a los rusos. Bueno, Zelensky sabía, pero se enteró la CIA y la CIA dijo, no, che, es un montón, paren esto. Llama a Zelensky y le dice, no permitas que eso suceda. Zelensky se apura, le dice a la tripulación que no lleven adelante el atentado. Pero llega tarde el mensaje. No llega tarde el mensaje. ¿Sabes a quién le echaron la culpa ahora? A Zaluzny. ¿Se acuerdan? El general sí. que estaba, bueno, el jefe del Estado Mayor en su momento, que después lo echaron. Bueno, aparentemente Zaluzny dijo, no, sigan adelante. Ahora Zaluzny dice que esto no fue así. Nadie se hace cargo, ¿no? Zaluzny se fue, recordemos, de las Zaluzny Fuerzas se Armadas. fue, hoy es embajador ucraniano en Inglaterra, en Reino Unido. Y es alguien que se lo señalaba como un posible sustituto. Sucesor, claro. Sucesor o sustituto de Zelensky. Bueno, se lo sacó de encima Zelensky. Ahora le quieren echar la culpa a él de todo esto, le echan el fardo. Mientras tanto se sigue buscando a los responsables directos, pero bueno, el tema acá es quién mandó a volar el gasoducto, ¿no? Estas son las internas en el bando occidental. Es increíble cómo la CIA y cómo Estados Unidos queda bien parado, ¿no? Tipo, no nos enteramos y mandamos a parar todo. Cuando ustedes claramente estaban beneficiados. Y aparte Biden hacía muy poquito había dicho, había declarado respecto del Nord Stream que eso finalmente iban a buscar la manera de que no prospere. Como pasó con Juan Guaidó, le va a pasar lo mismo a Zelensky. En un momento lo van a dejar solo. Seguramente, ya están me parece que están en ese proceso. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer Alemania? Alemania es, detrás de Estados Unidos, el país que más destina recursos financieros y armamentísticos a Ucrania. ¿Qué va a hacer a partir de ahora cuando su aliado, su protegido, mejor dicho, es el señalado como el autor material e intelectual de esta explosión? ¿Hasta qué punto va a llegar la humillación alemana y esta digamos, actitud de sumisión total, ¿no? Ante Estados Unidos? Y sobre todo me pregunto qué pasa con el artículo 5 de la OTAN, que dice que cualquier atentado contra infraestructura civil de un miembro de la OTAN puede activar ese artículo 5, que es toda la alianza se levanta contra el agresor. En este caso estamos hablando de un agresor que no forma parte de la OTAN, que es Ucrania, y Alemania, que es parte de la OTAN. Bueno, pero no es parte. Tendría que activarse en realidad el artículo 5 porque esto está caracterizado, inclusive por la propia Fiscalía Alemana, como un atentado. La OTAN tendría que ir contra Ucrania. La OTAN, en un mundo ideal, tendría que ir contra Ucrania, cosa que no va a suceder. Ahora, lo que me llama la atención es cómo tiene que intervenir un diario estadounidense como The Wall Street Journal para destapar todo esto, cuando Rusia viene señalándolo hace mucho tiempo y viene pidiendo además una investigación, porque sabían exactamente los rusos. Es que hay una interna en Estados Unidos
¿no? Muy fuerte. Muy fuerte, campaña electoral. Ahora, te quiero comentar esto porque también es interesante, no solo en Estados Unidos, en Alemania también, que es que se vienen las elecciones en un par de semanas en 3 estados alemanes: Turingia, Sajonia y después también en Brandenburgo. Sí. Son 3 estados importantes del este alemán con una postura muy antiguerra de Ucrania, en el sentido de que no quieren saber más nada con seguir suministrando ni armas ni recursos financieros a Zelensky. Dice, esto ya está, se cortó. ¿Por qué? Porque están padeciendo la alta inflación, el alto costo de la energía. Bueno, quieren terminar con esto. ¿Cuáles son los candidatos favoritos? Los 2 candidatos, uno por derecha y otro por izquierda, que están proponiendo terminar con ese suministro. Que son, por un lado, los nazis de la AfD y por otra parte, Sarah Wagenknecht, que es esta mujer de izquierda que le fue muy bien en las elecciones europeas, igual que a la AfD, y que proponen directamente negociar una salida diplomática en el conflicto y quieren que Alemania se posicione como un actor central. Y aparte también quieren retomar una relación que les convenía muchísimo a los alemanes, que era esa buena relación que tenían con Rusia durante el periodo de Merkel. La unidad euroasiática. Claro, que, bueno, sobre todo estos estados se veían muy beneficiados y hoy lo que hay es un hartazgo, un cansancio. Y lo que están haciendo ahora los verdes, los socialdemócratas y los liberales, que son la coalición de gobierno que preside Olaf Scholz, están diciendo que van a dejar de financiar directamente a Ucrania y que van a ver la manera de que con activos rusos puedan seguir apoyando. O sea, buscan la forma, esto es una medida completamente electoralista porque ellos son pro-OTAN a fondo, aunque dentro de la coalición de gobierno hay bastantes... se están viendo diferencias, ¿no? Sobre todo con los liberales. Que no quieren saber más nada, pero no por una cuestión ideológica, no quieren gastar más plata por una cuestión de gastos y el déficit fiscal. Bueno, así que vamos a ver qué pasa con eso y si finalmente se utilizan los recursos, los activos rusos que tienen incautados para seguir destinando dinero a Ucrania. Y quiero cerrar con unas declaraciones de Lavrov, en este caso, porque nos vamos para Kursk y quería comentar algunas consecuencias que tuvo esta incursión en territorio ruso por parte de Ucrania. En muy poco tiempo, porque todos dicen, no, una jugada maestra, tomaron parte y es cierto, del territorio ruso. Ahora, ¿a qué costo y con qué objetivo? Todavía no sabemos, más allá de la cuestión propagandística y la moral que le levanta la tropa ucraniana, cuáles serán los objetivos y también, obviamente, ¿no?, de apuntar contra la central nuclear de Kursk. Pero lo que le costó hasta ahora, según el Ministerio de Defensa de Rusia, y esto aparte avalado por diferentes informes de los propios yanquis, es que se perdieron más de 300 en una jornada, en un solo día, 300 efectivos y 27 blindados. Y en total, desde la incursión, ya hay 3.500 militares ucranianos que, bueno, fueron asesinados, 50 tanques y 45 vehículos blindados de transporte de tropas, 25 vehículos de combate de infantería, 270 vehículos blindados, 115 autos. Bueno, es una masacre lo que está haciendo Rusia contra las Fuerzas Armadas ucranianas, que ya venían mal, tanto en hombres como en equipamiento. Más de 10 veces más hombres Ucrania que Rusia. Sí, ni hablar. Ahora, el tema es cómo se van a mantener. Obviamente igual sigue siendo fogueado por la OTAN y seguramente. Ahora, el tema son los hombres, porque Ucrania ya tenía un problema demográfico previo a la guerra, ahora tiene pocos hombres y empiezan a ocupar lugares de mando, bueno, mercenarios de la OTAN, ¿sí? Polacos, franceses, alemanes. Vamos a ver qué sucede con todo eso y escuchemos ahora qué es lo que decía Lavrov respecto de la incursión ucraniana en Rusia. Está perfectamente claro para todo el mundo que Zelensky nunca habría decidido hacer eso, y es sin duda una decisión de Zelensky, como ahora se jacta de que está creando una zona de amortiguamiento, de que perjudica al Estado ruso. Nunca se habría atrevido si no hubiera recibido instrucciones de hacerlo de Estados Unidos. Eso decía el canciller ruso. Recordar que si Trump gana, lo que plantea Trump es se termina el conflicto. Bueno, así que
Son Creo los que estertores de la guerra. se aceleró también este proceso porque hay mucha incertidumbre respecto de las elecciones en Estados Unidos y lo que puede significar para Ucrania, que está en un momento clave. Parecen manotazos de ahogados vistos desde afuera, algunos tienen cierta esperanza en que esto le puede llegar a servir a Ucrania. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.